En esta parte del video vamos a explicar cómo realizar este punto fantasía en relieve, pero lo vamos a hacer de una forma diferente a lo que hicimos en la primera parte. En este caso van a ver que yo utilicé dos hilos de color, uno de base que es el blanco y otro de color que es el tejido en relieve. Se trabaja en dos partes diferentes, mejor dicho. Primero vamos a hacer esto, lo que es blanco, se teje todo como un paño, y después sobre ese paño se teje el punto fantasía en relieve de color. Por eso va a ser diferente a lo que hicimos en el otro, pero van a ver que hay cosas que son iguales, como por ejemplo la secuencia de las filas. Estas van a ser idénticas a la secuencia de la otra fila, y bueno, pero sí, van a ver que hay cosas parecidas, pero otras no tanto. Bueno, vamos a explicar, igual que lo hicimos en el otro punto fantasía, como el múltiplo del punto es múltiplo de 10 más 8. En este caso hicimos 38 puntos, o pusimos 38 cadenas. Ahora, nosotros hicimos primero una fila de base, que es una fila de varetas. Puede ser que hubiera sido una fila de media vareta, de punto bajo, de cadenas, no importa, pero es decir que esta fila no la tenemos en cuenta para el punto fantasía, sino que es una fila de base. Y en este caso a mí me hace más fácil explicarlo, porque si tejemos sobre cadenas, generalmente las cadenas es menos visible, cuesta más que se pueda ver, entonces preferí hacerlo sobre una fila de varetas. Entonces por eso no lo cuento como fila del punto fantasía, sino a partir de acá. Esta no la cuento. Bueno, otra cosita. Nosotros vamos a tejer primero un paño, y el paño, ya lo explico en el video, es múltiplo de 5 más 1. Es decir que si yo quería hacer estos motivos, que son 2, entonces tejí en total 11 filas. Y después que hicimos el paño, empezamos con el punto fantasía a trabajar ya directamente estas filas, que son 5, y tejimos primero 5 filas para cada punto o cada motivo, que sería esto. Y después tejí otras 5 para hacer este otro motivo. Pero se tejen separados. Esa es la única diferencia con el otro punto. Bueno, ahora vamos a empezar bueno, ya está explicado esto, ahora vamos a ir a la ejecución del punto. Vamos a comenzar, y para ello vamos a hacer una fila preparatoria. Puede ser una fila de varetas, de media varetas o puntos bajos. También pueden ser solamente cadenas. En este caso, este punto es múltiplo de 10 más 8 puntos. En total, para esta muestrita puse 38 puntos o 38 varetas. Es decir que esta fila, la primera fila que ustedes tengan, que es de preparación, tiene que tener 38 varetas, 38 o 38 cadenas, como ustedes quieran. Bueno, esta va a ser la fila preparatoria. Ahora vamos a hacer la primera fila del punto fantasía. Vamos a empezar. Voy a darle vuelta el tejido y vamos a empezar haciendo primero lo que va a ser el comienzo. Yo voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y estas 3 cadenas van a contar como si fueran una vareta. Ahora voy a hacer 2 varetas más. Van a ver que la segunda la hago sobre la segunda vareta de la fila anterior, y ahora hacemos la tercera vareta. Este va a ser el comienzo de la fila, 3 varetas. Ahora vamos a empezar con la secuencia. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer 8 varetas. Pero para ello nosotros vamos a contar 1, 2. Y recién en la tercera vareta voy a hacer la primera vareta. Tenemos que hacer 8. Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir.
Vamos a hacer nuevamente 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer 8 varetas. Para ello vamos a contar 1, 2 y recién en el tercer punto o tercera vareta de la fila anterior tejo la primera vareta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma hicimos otra secuencia más. Así vamos a repetir hasta llegar a hacer la última secuencia. Estamos llegando al final de la fila 1, ahora voy a hacer la parte final. De referencia tenemos que hicimos 8 varetas. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer 3 varetas. Para ello vamos a contar 1, 2 y recién en la tercera vareta voy a tejer la primera vareta. Hago 1, 2 y 3. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. En este caso la fila 2 es idéntica a la fila 1. Vamos a hacerla entonces. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y estas 3 cadenas simbolizan una vareta y también sirven para levantar la labor. Bueno, entonces ya hice una. Ahora hago la segunda vareta sobre la segunda vareta de la fila anterior. Y la tercera sobre la tercera vareta de la fila anterior. Van a ver que estamos haciendo lo mismo que hicimos en la fila número 1. Bueno, este es el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia, que son 2 cadenas y ahora tejemos 8 varetas. Directamente las 8 varetas las vamos a tejer sobre las 8 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que es igual que la fila 1. Volvemos a repetir. Hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora nuevamente tejemos 8 varetas sobre las 8 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, de esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer hasta la última secuencia y después hacemos el final. Estamos llegando al final de la fila, nuevamente terminamos con 8 motivos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y 3 varetas sobre las 3 varetas de la fila anterior. Hago la primera, la segunda y la tercera vareta sobre las 3 cadenas de la fila anterior. En este caso hacemos sobre la primera, segunda en la tercera cadena. Y de esta manera terminamos de hacer la fila 2. A partir de aquí voy a dejar indicaciones. Nosotros tenemos que tejer repitiendo la fila 2 hasta tener un múltiplo de 5 más 1. Es decir, si yo quiero hacer 4 motivos, entonces voy a tejer 20 filas más 1, es decir, 21 filas. Si quiero tejer 3 motivos, tejeré 15 filas más 1, es decir, 16 filas. Bueno, cuando tengamos la cantidad de filas necesarias, vamos a volver nuevamente para mostrar cómo tenemos que hacer después los abanicos. Terminé de hacer la base del tejido, en este caso hice 11 filas, acuérdense que el punto es múltiplo de 5 más 1. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a tejer, les voy a mostrar el primero que hicimos, vamos a tejer esta parte. Todas las filas que corresponden a las filas pares del primer motivo o la primera forma en que tejimos. Es decir, que vamos a tejer la fila 2, la 4, la 6, la 8 y la 10.
pero lo vamos a tejer ahora sobre esta base, es decir que estas filas ya no las vamos a tejer porque estas ya las tenemos acá, entonces vamos a tejer por separado estas filas. Bueno, vamos a empezar, y yo lo voy a trabajar con 2 colores para que ustedes vean que si trabajamos en 2 colores, a mí la más perfecta para hacer es esta segunda forma. Bueno, nosotros vamos a empezar primero tejiendo desde acá, vamos a introducir la aguja o el hilo acá, que sería en la fila número, acuérdense, no tomamos en cuenta esta fila base, entonces va a ser la primera, la segunda fila. Vamos a empezar desde ahí y vamos a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra. Vamos a hacer una cadenita solamente para tener para que el tejido quede sujetado mejor dicho, el hilo quede sujetado al tejido. Bueno, vamos a hacer la misma secuencia en esta fila, que va a ser la primera de esta secuencia, de este color, y la vamos a hacer tal cual tejimos la fila número 2 de la otra forma. Bueno, empezamos tejiendo acá, van a ver que estas son las 2 primeras cadenas que podemos ver. Bueno, sobre esas primeras 2 cadenas voy a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora tejemos 2 cadenas y nuevamente en el mismo lugar vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esta forma hicimos una secuencia. Acuérdense que esta secuencia es la misma que hicimos en la fila 2 del motivo anterior o del modelo anterior. Vamos a volver a repetir la secuencia, es decir, sobre las 2 cadenas que siguen en este lugar voy a tejer nuevamente 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Hacemos 1, 2, 3. Ahora tejemos 2 cadenas y nuevamente volvemos a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De esta forma hicimos una secuencia más. Voy a repetir una vez más. Hacemos acá, sobre estas 2 cadenas hacemos 3 varetas, 1, 2, 3, ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hicimos una secuencia y de esta forma vamos a tejer la primera fila de color. Vamos a llamarla primera fila de color. Bueno, estamos llegando a la primera fila. Yo la voy a llamar fila de color porque en realidad si ustedes tienen alguna duda después me dicen, bueno, tengo duda en el motivo 2 y en la fila tanto, y así sé cómo ayudarles, porque muchas veces es difícil identificar dónde tiene un error si no podemos saber dónde es. Bueno, entonces yo la voy a llamar primera fila. Van a ver que hice hasta la última secuencia y ahora vamos a terminar la fila. Van a ver que nos quedan estas 2 cadenas. Bueno, sobre esas 2 cadenas voy a hacer nuevamente 3 varetas, 2, 3, ahora 2 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2, 3. Y ahora yo voy a hacer, van a ver que voy a hacer una cadenita nada más y aquí van a ver que tengo la fila 1 o la fila 2 y en la fila 2 acá sobre la última vareta voy a hacer un punto deslizado. De esta forma termino de hacer la fila 1, que sería la fila de color o fila de relieve. Ahora vamos a hacer la fila 2. Yo lo que voy a hacer ahora, no puedo tejer al aire el tejido, no puedo dejarlo al aire, entonces primero voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor, es decir, para ponerme a la altura de la fila que sigue. Y ahora lo siguiente, yo no me puedo poner, seguir tejiendo al aire, entonces tengo que engancharla con la fila de base. En este caso van a ver que yo tejí sobre la primera, segunda, en la tercera fila de base aquí donde habían cadenas, aquí en la parte superior voy a enganchar nuevamente con un punto deslizado, de esta forma.
Ahora damos vuelta el tejido y ahora nuevamente vamos a volver a tejer la fila 2, pero en este caso la vamos a tejer como hacíamos en el otro modelo, sobre 2 filas. Yo voy a tejer sobre la fila de color y sobre la fila de base. Siempre ustedes van a ver que tenemos que tejer acá, miren. Acá tenemos las 2 cadenas y aquí tenemos las 2 cadenas de la fila de color. Entonces tenemos que agarrar siempre las 2 como hacíamos en el modelo anterior. Voy a empezar tejiendo ahora la secuencia de esta fila y vamos a tejer nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas y nuevamente del mismo lugar 3 varetas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que es idéntica esta fila a la fila número 4 del otro modelo. Volvemos de nuevo a repetir. En este caso van a ver que a partir de la fila 2 vamos tejiendo sobre las 2 cadenas de la fila de color y la fila de base o el tejido de base, que sería este. Tomamos los dos. Aquí se puede ver bien cómo tomamos las 2 cadenas de las 2 partes y no solo de una. Bueno, en este lugar vamos a tejer nuevamente la secuencia. Empezamos con 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. Bueno, se me salió, volvemos a repetir. Hago 1, 2 y 3. Ahora tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, hicimos una secuencia más. Yo voy a volver a tejer de nuevo otra secuencia. Nuevamente, volvemos a agarrar las 2 cadenas de la fila de color y de la fila de base. Hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final. Ahora voy a hacer la última parte. Van a ver que hice la secuencia completa. Ahora hago esta parte y voy a hacer de nuevo el abanico. Voy a tomar las 2 cadenas, tanto de la cadena sobre el tejido de base como la de color. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora voy a estirar un poco el hilo, voy a dar vuelta el tejido y para que sea más fácil ahora, por ejemplo, enganchar esta fila la 2 con la fila número 3 del tejido de base. Voy a engancharlo con un punto deslizado para que no se corra. Entonces voy a ver que está en la fila 3, introduzco la aguja en el último punto o en el primero, como ustedes lo vean, y hacemos el punto deslizado. De esta forma se engancha la fila y no queda suelta. Bueno, van a ver que la forma de comenzar y de terminar todas las filas ahora va a ser la misma, es decir, esta parte y este extremo se termina y se comienza de la misma forma. Así como comencé, la fila anterior se vuelve a comenzar y como terminé, se termina. Es decir, eso nunca varía. Sí varía la secuencia. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 3, nuevamente voy a hacer 2 cadenas y de nuevo voy a enganchar porque necesitamos que nuestro tejido de color quede enganchado y no quede volando. Entonces vamos a hacer en la primera, segunda, tercera, en la cuarta fila de la fila de base voy a hacer acá en este lugar un punto deslizado para que me quede enganchadito y no se mueva. Bueno, ahora vamos a empezar la secuencia de la fila número 3. Vamos a volver de nuevo a tejer este abanico y como siempre vamos a tomar las 2 cadenas de la fila de color y las 2 cadenas de la fila de base. Hacemos entonces 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente hacemos en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2,
3. Ahora hacemos 4 cadenas. 2, 3, 4 cadenas. Bueno, de esta forma hicimos una secuencia y van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila 6 del modelo anterior. Es decir que lo único que estamos haciendo nosotros ahora en este modelo o en esta segunda forma es tejer las partes, las filas mejor dicho, las filas pares del diseño anterior. Bueno, voy a volver a repetir la secuencia. Nuevamente voy a tejer un abanico. Como siempre, agarro las 2 cadenas de color y las de base. Hacemos 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3. Ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Bueno, hicimos una secuencia y de esta forma vamos a tejer la fila número 3. Estamos llegando al final, ahora voy a hacer la parte final de la fila. Vamos a hacer de nuevo un abanico, vamos a tomar las 2 hebras de color y la de base. Vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a hacer una cadenita nada más y ahora nuevamente vamos a enganchar esta fila a la fila de base, es decir que sobre la fila número 4 acá, sobre la última vareta voy a hacer un punto deslizado y de esta forma me queda enganchadito el tejido. Bueno, terminamos la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, pero como siempre, recuerden que el finalizar y el comienzo son iguales, yo tengo que hacer 2 cadenas y volver a enganchar mi tejido con la fila número 5 aquí en esta esquina con un punto deslizado. A ver. Bueno, tenemos que hacer la forma que pueda enganchar. De esta forma. Bueno, ahora vamos a tejer la fila 4 y la fila 4 es idéntica a la fila número 2. La secuencia es la misma, la forma de comenzar es tal cual si hiciéramos la fila 2. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo el abanico. Vamos a hacer 3 varetas. 2, 3. Ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. Van a ver que ya en las últimas filas estoy tejiendo más rápido porque ya los abanicos lo hicimos en el modelo anterior, entonces ya tenemos la idea ya de cómo se hace. Bueno, como les dije que esta fila es repetición de la fila 2, ahora hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Entonces hay que hacer un abanico y 7 cadenas. Esa es la secuencia de la fila. Parece que estoy corriendo, pero es un poco porque quiero terminar el video y bueno, tengo un bebé, como les comento un poquito esto nada más. Tengo un bebé chiquito, entonces si él está despierto no puedo grabar y ya escucho pasitos, así que se está despertando y bueno, si no, no puedo terminar de grabar. Bueno, vamos a volver a repetir la secuencia. Voy a volver a tejer acá un abanico, es decir, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo espacio. 1, 2, 3. Ahora tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esa es la secuencia de la fila 4. Acuérdense que es igual que la fila 2, así que esta fila la tejemos hasta llegar al final y si no saben cómo terminar, vean la fila 2 que es la misma. Terminé de hacer la fila 4, ahora vamos a hacer la fila 5. Esta fila 5 van a ver que es idéntica a la fila 10 del otro modelo anterior. Vamos a empezar. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2 y como siempre vamos a enganchar con un punto deslizado para que no quede al aire el tejido. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 5, vamos a hacer la secuencia, acuérdense que tejemos primero el abanico, que son 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3.
Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, ahora vamos a hacer un punto bajo tomando las 4 cadenas de las filas anteriores. Entonces tomamos todas con la manito o con el dedo, nos ayudamos y pasamos la aguja por todas. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. De esta manera. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esa forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Voy a tejer nuevamente la secuencia. Vamos a hacer un abanico. Hacemos 3 varetas. 1, 2, 3. Hacemos 3 cadenas, mejor dicho, 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente vamos a agarrar, ahora vamos a hacer un punto bajo sobre las 4 cadenas de las filas anteriores. Tomamos con el dedito y la aguja pasamos. Tratamos de poner todo al medio y hacemos el punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta forma hicimos una secuencia más y ustedes pueden ir después arreglando los puntos para que queden bien. Bueno, volvemos a tejer una vez más, a repetir la secuencia. Vamos a hacer nuevamente un abanico. 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas. Y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos un punto bajo. Agarramos con el dedo todas las cadenas, pasamos la aguja y hacemos un punto bajo. De esta forma. Ahora vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a hacer la parte final, que ya estamos llegando a la punta, entonces directamente trabajamos el último abanico. 1, 2, 3 varetas, ahora 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. 1, 2, 3. Hacemos una cadena y ahora enganchamos esta fila a la fila de base para que no quede suelta. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 5 y hicimos un motivo. Y de la misma manera vamos a volver a repetir todo, fila 1 a 5 y así vamos a ir tejiendo. En este caso, por ejemplo, yo quería hacer una muestra con otro color. Entonces voy a tejer de nuevo la fila 1, después la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Si ustedes, por ejemplo, quieren seguir haciendo con el mismo color, bueno, dan la vuelta al tejido y vuelven a tejer la fila 1. En cambio, ahora yo como voy a empezar con otro color, voy a empezar a tejer desde este lado. Van a ver cómo lo hago. Si empezamos con otro color, acá tengo el color preparado. Y hacemos lo mismo que hicimos en la fila 1. En este caso van a ver que yo tengo que enganchar el tejido ya desde acá, directamente. No voy a engancharlo desde acá para subir acá, sino directamente los engancho desde acá. Hacemos una cadenita y enganchamos el color. Y ahora hacemos la fila 1. Tejemos primero el abanico y vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3. Ahora hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E hicimos una secuencia. Van a ver que es lo mismo que hicimos en la fila 1. Voy a volver a repetir una vez más. Vamos a hacer un abanico. Agarro. Hago 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora 2 cadenas.
y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de nuevo hicimos una secuencia. Van a ver que estamos volviendo a repetir lo que hicimos en la fila 1 y así vamos a seguir tejiendo hasta que querramos. Acuérdense que este punto tenemos que hacer, la fila de base tiene que ser múltiplo de 5 más 1. Bueno, de esta forma terminamos de hacer el segundo modelo. Vamos a finalizar con la muestra y yo voy a hacer una fila final, en este caso lo voy a hacer en punto vareta porque van a ver que la fila primera, la de comienzo o la fila de base es de varetas, entonces yo lo voy a hacer en vareta. Esta fila lo hacemos porque van a ver que el tejido va a quedar de esta forma si no le hacemos algo que agarre y sujete y quede en forma agarradita, si no quedaría como volando un poco el tejido. Bueno, vamos a empezar a hacer entonces la última fila. Acuérdense que ustedes, por ejemplo, la cantidad de filas por motivo es 5 más 1. Yo hice en total 11 filas, es decir, 5 por cada motivo, 5, 5 y una extra más. Bueno, vamos a empezar a hacer entonces esta última fila que es de varetas. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer ahora sobre el tejido de base. Voy a hacer 2 varetas, 1 y 2. Ahora, para enganchar los dos colores, es decir, lo que sería el relieve y lo de base, vamos a hacer sobre esas 2 cadenas, esta y esta, 2 varetas sobre ellas. Pero vamos a tejer juntas. Van a ver que estoy tomando las 2 cadenas a la vez. Hacemos 1, 2. Y ahora continuamos tejiendo sobre las varetas, es decir, que voy a tejer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente vamos a volver a agarrar las 2 cadenas del tejido en relieve o de color y las 2 cadenas de base, del color de base o el tejido de base. Hacemos nuevamente en ese lugar 2 varetas. 1, 2. Y van a ver que quedan sujetadas y no quedan al aire. Nuevamente volvemos a tejer sobre las varetas, hacemos 8 en total y seguimos tejiendo así hasta terminar o de tejer la última vareta. Acuérdense que aquí teníamos 8 varetas, entonces tejemos 8 varetas. Yo esto ya no lo hago despacio porque es tejer sobre las varetas. La única parte donde me interesa mostrar es esta. Bueno, aquí van a ver que tengo las 2 cadenas y las otras 2 cadenas, entonces tejo sobre las 2 cadenas 2 varetas. 1, 2. Y nuevamente volvemos a tejer sobre las 8 varetas. Y así, van a ver que es bien sencillo. Estamos solamente tejiendo vareta sobre vareta. Y como yo lo hice en 2 colores, acuérdense que el color de base no lo voy a cortar hasta que termine todo el tejido. Bueno, van a ver, aquí sigo y nuevamente vuelvo de nuevo a tejer 2 varetas sobre las 2 cadenas. 1, 2 y ahora tejo una vareta. Van a ver que estamos tejiendo sobre la fila de base. 2 varetas y la última, que sería la tercera, sobre las cadenas. Y de esta forma terminamos de hacer la fila final y damos cierre al tejido y así nos va a quedar. Y de esta forma terminamos con la segunda variante de este punto fantasía. Si no vieron la primera, aquí debajo del video hay una descripción y ahí van a encontrar el link correspondiente. Espero que les haya gustado. Si es así, una manito para arriba y suscríbanse, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día.